Saludos. En este video vamos a volver a calcular el campo eléctrico que genera una varilla cargada eléctricamente. Pero en esta ocasión la varilla no va a estar a un extremo del origen, sino que el origen va a estar en el mismo medio de la varilla, como pueden observar en esta figura. El eje horizontal va a ser, lo denominamos eje de X, y el vertical el eje de Z. Entonces, los datos que tenemos para resolver este problema son los siguientes. Tenemos el largo de la varilla, tenemos la carga de la varilla, la carga total, que va a ser una carga positiva, y conocemos también Z. Z es la distancia entre el centro de la varilla y el punto donde yo quiero calcular el campo eléctrico. Ese es otro dato. ¿Okay? Ahora, note que en este caso, que la varilla está, su mitad está en el cero, cero el origen, entonces tengo vectores con dos componentes. Cada trocito que yo tengo que dividir la varilla para calcular el campo eléctrico de cada uno de ellos, tiene sus dos componentes a diferencia del problema anterior. ¿Qué tenemos que hacer? Usamos el mismo procedimiento. Tú coges la varilla, la picas en pequeños pedacitos o segmentos. Cada segmento tiene la misma carga. Todos los segmentos en los que tú dividas la varilla tienen la misma cantidad de carga eléctrica. ¿Ok? Entonces, vas a coger cada pedacito en el que tú dividas la varilla y vas a dibujar el vector campo o el campo que produce cada pedacito. Por ejemplo, el campo eléctrico que produce el diferencial Q1, mírenlo aquí, ya está dibujado, como es una varilla cargada positivamente, el campo eléctrico que ella genera apunta hacia afuera, ¿verdad? Recuerden que el punto donde estoy calculando el campo es este, el punto P, el rojito. Entonces, para ver el comportamiento de la varilla, yo debo coger un trocito de varilla equidistante al otro lado, en la parte positiva del eje. Así que voy a coger este trocito que está a la misma distancia R que el anterior y dibujo para ver cómo se comporta el campo eléctrico. Miren, como la varilla, ese pedacito tiene carga positiva, pues este sería el campo eléctrico que ella genera. Con eso es suficiente, pero si usted quiere estar seguro de cómo es el comportamiento, lo puede hacer con dos trocitos adicionales. ¿Ok? Ahora, no se olviden que la posición de estos dos, ¿verdad? Debe ser igual con respecto al cero. O sea, me refiero a la distancia. Uno está colocado, obviamente, en el eje negativo de X y el otro en el positivo. Pero la distancia desde el cero debe ser la misma, ¿verdad? Para poder estudiar bien el comportamiento. Pues mire, pasa lo mismo. Vamos a borrar los campos eléctricos de los anteriores. Vamos a dibujarlo en azulito. Miren, el campo eléctrico de esta, que yo la puedo llamar 3, mírenlo aquí, apunta hacia afuera porque está cargado positivamente. Y este sería el diferencial del campo número 3. Y este otro, que lo podemos llamar número 4, pues fíjense que se comporta igual. ¿Ok? Apuntan hacia afuera y ambos tienen componentes en X y Y. ¿Ok? Ahora, es bien importante notar que el ángulo que yo utilizo para marcar R, ¿verdad? Esta R que es la distancia entre el pedacito de carga y el punto P, ¿verdad? Esa R, que obviamente está variando, ¿bien? ¿Ve? La distancia entre el pedacito y el punto P está variando, varía. ¿Okay? Por eso es que tenemos que integrar. Cada pedacito tiene una magnitud diferente de campo, porque su R va variando, ¿verdad? Noten también que varía Z, ¿verdad? Este es otro Z, porque originalmente el pedacito grande que yo escogí tiene un ángulo mayor. Así que hay que tener eso en consideración. R varía
Z varía y obviamente X va a variar. X es la posición horizontal de cada pedacito. ¿Qué no varía? Vamos a poner esto aquí, varía. ¿Qué no varía? ¿Qué es constante? Ya yo lo sé, pero aquí, la Z. Y resulta que la Z es la coordenada Y de cada segmento de, perdón, la coordenada Z, estamos en el eje de Z, la coordenada Z de cada segmento. Así que se mantiene la Z constante, pero está variando la coordenada X. Para continuar el ejercicio, vamos a mover un poquito la pizarra, vamos a repetir lo que discutimos aquí, pero solamente con dos pedacitos, dos diferenciales de carga. Vamos a marcarlos. Recuerden que cada trocito de la varilla que yo escoja, ¿verdad? Mírenlo aquí, vamos a coger este de aquí. Estoy repitiendo nuevamente. Debo escoger otro trocito. Recuerden que todos los trocitos tienen carga igual, pero la posición con efecto del campo eléctrico que genera cada una. ¿Okay? Ahora, vamos a tirar la línea, ¿verdad? Para ponerla derechita voy a usar la regla, ¿verdad? Como mi referencia. Y entonces vamos a dibujar el campo eléctrico que genera ese pedacito rosita. ¿Está bien? Vamos a marcarlo aquí en negrito, en entrecortado, ¿verdad? Para irnos orientando. ¿Está bien? Ese sería R, que es la distancia entre el trocito Q2 y el punto P. Vamos a marcar el campo que genera el número 2 en rojo. Lo voy a exagerar un poco para después cuando yo lo vaya a dividir en componentes sea más sencillo. Le ponemos la marquita de la flechita y este es el campo eléctrico que genera el trocito de carga número 2. Ahora, hacemos lo mismo al otro lado, ¿ok? Al otro lado. Marco con una línea entrecortada el R, que es la distancia entre el punto donde yo estoy calculando el campo y el trocito de carga que yo estoy estudiando. Voy a dibujar el campo eléctrico que ella genera en azul, ¿okay? Para distinguirlo. Y entonces, este sería el campo que genera el trocito de carga número 1. Muy bien, recuerden que el ángulo que vamos a utilizar de referencia es este ángulo de aquí, C. Ok, lo primero que tú tienes que hacer para estudiar dos vectores es identificar el ángulo, ¿verdad? Para poder descomponerlo, para obtener su componente en X y su componente en Y. Si se fijan y usamos trigonometría, ángulos opuestos son iguales, por lo tanto, este ángulo de aquí también es Z. Lo mismo ocurre con el otro lado, porque recuerden que esto es un triángulo que tiene dos lados iguales y estoy cortado a la misma mitad de la distancia entre 1 y 2. Por lo tanto, yo tengo dos triángulos rectángulos. Así que el ángulo que también vamos a usar para sacar los componentes de 1 también es Z. Ahora, vamos a descomponerlos a ver cómo se comportan. Este sería el componente en X del campo eléctrico del número 2, mientras que este sería el campo eléctrico, perdón, el componente del campo eléctrico del número 1. ¿Okay? Ahora vamos a dibujar el componente en Y. Lo que vamos a hacer antes de seguir dibujando, vamos a hacer un zoom, ¿no? Para que se haga más fácil para visualizar. Okay. Estamos ahora, vamos a calcular el componente en Y, que sería este de aquí. Este sería el componente en Y del campo número 1 que produce en la carguita número 1. Y ahora dibujamos el de la carguita número 2. Ese sería este de aquí, D, E,
2, Y. Está un poco solapado, pero más o menos esa es la idea. ¿Qué yo puedo observar? Número 1, observo que los componentes en X son opuestos y que los componentes de Y apuntan en la misma dirección y apuntan hacia arriba. No importa el trocito de carga que yo coja. Recuérdense que la tengo que analizar por pares, que lo coja aquí y lo coja al otro lado, va a pasar exactamente lo mismo. Eso es lo número 1. Número 2, como la cantidad de carga del trocito 1 y del trocito 2 es igual y ambos se encuentran a la misma distancia R del punto donde yo quiero calcular el campo, lo voy a poner aquí en verde para distinguirlo, entonces las magnitudes son iguales. Por lo tanto, se cancelan los componentes en X. Así que lo primero que yo puedo observar rápidamente es que la suma de los componentes en X de todo cada uno de los trocitos de la varilla me va a dar 0. ¿Ok? Así que solamente tengo que sumar los componentes en Y y vamos a proceder escribiendo una ecuación para el diferencial de campo. Vamos a alejarlo un poco para tener un poco de espacio en la pizarra. Vamos a subir y vamos a empezar a trabajar la matemática en la parte inferior. ¿Ok? Muy bien. Comenzamos. Voy a escribir la magnitud del campo que genera un pedacito de carga y sería K de Q sobre R cuadrado. Recuerden que es R, porque lo que va abajo es la distancia entre la carguita y donde está el punto donde yo quiero calcular el campo eléctrico. ¿Está bien? Ahora, dos cosas. Lo primero, la densidad de carga de la varilla es constante, por lo tanto, yo puedo obtener la densidad dividiendo la carga total de la varilla entre su largo total. Pero como es constante, a mí me va a dar el mismo número. Si yo cogiese un trocito pequeñito y lo divido entre el ancho de ese trocito, ¿está bien? Antes de poner esto aquí, vamos a volver acá a analizar. Miren, el pedacito está a lo largo del eje de X, ¿no? Porque la varilla descansa a lo largo del eje de X. Así que este sería el largo de ese trocito. ¿Estamos de acuerdo, no? Así que aquí yo tengo que poner diferencial de X. ¿Ok? Ahora vamos al eje. Porque si yo despejo de aquí, fíjense que si yo despejo de aquí de DQ, me va a dar lambda diferencial de X. Por lo tanto, cuando yo vaya a integrar, me interesa que todo lo que sea variable esté en términos de X para yo obtener un integral sencillo de resolver. Así que tengo que resolver R. ¿Cómo? Tengo que expresar R en términos de lo demás. ¿Ok? No se olviden que esto es Z, esta altura, y que es constante. Pues utilizando el triángulo de Pitágoras, miren lo que tengo. Esta es la posición horizontal de cada trocito, ¿no? Pues yo por Pitágoras observo que R cuadrado es igual a Z cuadrado más X cuadrado. Por lo tanto, yo puedo eliminar el R cuadrado y expresarlo en términos de X. Entonces la ecuación me quedaría K lambda de X. Ay, espérate, que esa K se ve como fea. Vamos a volver a escribir otra vez. Sería K lambda de X dividido entre Z cuadrado más R al cuadrado. Así, yo tengo un diferencial en términos de, ay, perdón, cometí un error aquí, lo siento. No es R cuadrado, es X cuadrado. Vamos a arreglarlo al cuadrado más X cuadrado. Yo tengo un diferencial en términos de una sola variable porque K es constante, lambda es constante y Z es constante. ¿Muy bien? Muy bien, ya yo tengo la magnitud, pero recuerden que yo estoy trabajando con vectores, así que a mí me interesa sacar el componente en Y del vector de E1 y de E2.
O sea, los componentes en Y de cada uno de los trocitos. Sabemos que el de X no me interesa porque da 0. ¿Ok? Siguiendo este diagrama, vamos a observar bien de cerca y luego vamos a hacer un zoom. ¿Ok? Vamos a acercarnos un poquito. Vamos a hacer un zoom. Noten que para yo sacar el componente vertical o el componente a lo largo del eje de Z de cada uno de ellos, tengo que usar la función coseno de Z, porque ese justo es el lado adyacente. Recuerden que siempre que el problema me da el ángulo medido desde la vertical, yo uso la función coseno para sacar el componente en Y. Así que eso sería lo único que nos falta, añadir el coseno de Z. Vamos a agrandar, bueno, no tanto, para poder tener espacio para escribir. Okay. Vamos a poner eso. El diferencial que apunta a lo largo de Y, o sea, el componente en Y, es esto que está aquí, K lambda de X entre Z cuadrado más X al cuadrado por coseno de Z. Ahí está. Ahora, vuelvo y tengo el mismo problema. Yo quiero tener un diferencial con una sola variable, no quiero tener dos, y ahora mismo tengo dos, X y Z. Así que tengo que expresar coseno de Z en términos de otras cosas para yo poder realizar este integral de forma fácil. Hicimos un acercamiento al dibujito para buscar una expresión para el coseno de Z. Y como podemos ver en este triángulo rectángulo, tenemos que el coseno de Z es igual a adyacente, que es Z, dividido entre la hipotenusa. Pero como la hipotenusa es Z cuadrado, el R cuadrado es Z cuadrado más X cuadrado, pues entonces la hipotenusa sería la raíz cuadrada de Z cuadrado más X al cuadrado, raíz cuadrada. ¿Okay? Y ahora, teniendo una expresión para el coseno de Z, pues lo voy a sustituir en el diferencial, ¿verdad? Que representa el componente en Y del campo de cada uno de los pedacitos. Vamos allá. Entonces, esto es igual a K lambda de X entre Z cuadrado más X al cuadrado, y todo eso lo multiplico por el coseno de Z, que es Z dividido entre la raíz cuadrada de Z cuadrado más X al cuadrado. Vamos a rearreglarlo para que se vea más bonito. Cuando yo multiplico las dos partes de abajo, ¿verdad? Las bases, esto me queda Z cuadrado más X al cuadrado a la 3 medios. Recuerden que todo esto de acá abajo está a la 1 y esto está a la 1 medio. Pues, por lo tanto, me da a la 3 medios. Y arriba, ¿qué me queda? Lo voy a reorganizar para que se vea más bonito. Recuerden que Z es constante, K es constante, lambda es constante y este es mi diferencial en X. Bueno, ahora estamos preparados para integral. El campo total final va a ser el integral de los diferenciales en Y. Ahora vamos a integrar desde 0 hasta L entre 2, 0 hasta L entre 2, y tenemos que multiplicar por 2 para tomar en consideración la parte izquierda de la varilla. Sustituimos. Recuerden que la K, la lambda y la Z son constantes, así que pueden salir fuera del integral. Así que me queda 2K lambda Z. Lo integramos de 0 hasta L entre 2 de diferencial de X dividido entre Z cuadrado más X al cuadrado, todo elevado a la 3 medios. Para obtener el resultado de este integral pueden consultar un libro de cálculo o el apéndice del libro. Tenemos, perdón, un libro de cálculo, el apéndice del libro de texto de física. Tenemos aquí el resultado, lo sustituimos, tenemos entonces 2 lambda z k por x entre z cuadrado
por raíz cuadrada de x cuadrado más z cuadrado. Raíz cuadrada, cerramos aquí el corchete y lo evaluamos entre 0 a L entre 2. Bueno, agrandamos un poco la pantalla y la subimos para continuar. Entonces, cuando evaluamos, tenemos que E va a ser igual a 2 lambda z k, abrimos corchete y evalúo en L entre 2. Así que en la parte de arriba me queda L entre 2 y todo eso lo divido entre z al cuadrado, raíz cuadrada de L entre 2 al cuadrado más z al cuadrado. El radical y lo evaluamos en 0, ¿verdad? Da 0. Y ahora lo vamos a rearreglar un poco. Noten que se cancela este 2 con este 2. También se cancela una de las zetas y nos queda lambda k L, todo dividido entre z por la raíz cuadrada de L entre 2 al cuadrado más z cuadrado, todo eso va dentro del radical. Ahora, para terminar, tenemos que quitar el lambda y expresarlo en términos de los datos que yo tengo. Recuerden que los datos que tengo son Q, la carga total, L, el largo de la varilla, y Z, que es la distancia entre el centro de la varilla y el punto donde yo calculé el campo eléctrico. Por lo tanto, tengo que expresar el resultado final en términos de esos datos. Así que la densidad de carga es Q entre L, lo multiplico por K, lo multiplico por L, y todo eso lo divido entre Z por la raíz cuadrada de L entre 2 al cuadrado más Z cuadrado, y cerramos. Finalmente note que la L esta se cancela y ya estamos preparados para escribir la expresión final de nuestro campo eléctrico. El campo eléctrico que produce una varilla en el punto P va a ser igual a K, Q, dividido entre Z, raíz cuadrada de L entre 2 al cuadrado, más Z cuadrado, y todo eso en dirección de positivo K. Con esto ya finalizamos el ejercicio de la varilla colocada en el eje de X con su centro, el centro de la varilla, en el origen.